Ahora, comenzamos con el estudio. Y ojalá tiene tiempo. Pero en la lección anterior hablamos de Noé y el arca de Noé, el arca que construyó. Y ahora analizaremos el motivo de su construcción, el diluvio universal descrito en Génesis 7 y 8. Now, en esta lección vamos a analizar la evidencia y veamos si apunta a un evento que cambió tanta la geología y como el clima del planeta Tierra. Y empecemos con las rocas, porque las rocas son los hechos para los geólogos. Donde yo vivo, en Lubbock, está ubicada en una mesita llamado Llano Estacado Mesa. Se pueden ver evidencias de pequeños cañones que fueron tallados en la plana mesa. Estos sistemas de cañones en realidad se extienden desde el este de Nuevo México hasta el noroeste de Texas. Entre ellos se encuentra el cañón Palo Duro, y que es el segundo cañón más grande de los Estados Unidos. Se observa fotografías aéreas o imágenes satélites de los cañones que se extienden desde la mesa. Es aún más impresionante. En lugar de erosión de pequeña escala, se puede ver evidencia de escorrentía de agua y erosión que cubre miles de millas cuadradas. ¿Qué provocó esta escorrentía masiva de agua? Y la erosión que formó estos hermosos y impresionantes cañones. Now, el sitio web sobre Palo Duro Cañón dice que se formó durante millones de años a partir de la erosión del Río Rojo. ¿Eso es cierto? Si necesitan millones de años para formar un cañón, tenemos evidencia en la erupción de Mount St. Helens del 18 de mayo de 1980. Fue una de las catástrofes geológicas más observadas de todos los tiempos. Durante la erupción inicial, en un minuto, la montaña liberó la energía equivalente a aproximadamente 20,000 bombas atómicas del tipo de Hiroshima. 540 millones de toneladas de cenizas y escombros que fueron arrojados al aire durante la erupción, y al depositarse en la tierra comenzaron a formar capas de lo que en los años siguientes se convertiría en roca endurecida. Las características geológicas de toda la zona cambiaron muy rápidamente. Puedes ver la diferencia en estas dos fotos. En lugar en particular, los geólogos midieron 8 metros de aproximadamente 100 capas de ceniza depositadas por flujos piroclásticos en solo 3 horas. Cada capa tardó entre unos segundos y unos minutos en formarse. Este evento demostró que la estratificación sedimentaria compleja puede ocurrir rápidamente debido a eventos de alta energía, y desafió la visión uniformismo y evolutiva de que las formaciones rocosas estratificadas siempre requieren largos periodos de tiempo para formarse. Además, en los meses posteriores a la erupción, se formaron cañones muy rápidamente, algunos en apenas horas, por flujos de lodo.
El cañón más grande se llamó Step Canyon. Y en su punto más profundo tiene un poco más de 100 pies de profundidad. Este cañón atravesó 30 metros de capas de ceniza y roca mientras se formaba. No en millones de años, ni miles de años, ni cientos de años, ni siquiera un año. Se formó en solo un día. La explicación evolutiva típica es que un arroyo forma lentamente un cañón a lo largo de vastos periodos de tiempo. En este caso sabemos que los cañones de Mount St. Helens se formaron en cuestión de horas o días. Esta es la verdadera ciencia. Tratamos con cosas que podemos observar, medir y probar. Pero, ¿qué pasa con el cañón más grande de Estados Unidos? El Gran Cañón. Lamentablemente, no fueron las pruebas y la observación, sino la filosofía del uniformismo, lo que llevó a los libros de ciencias a afirmar que el Gran Cañón se formó por la erosión fluvial durante los últimos 5 a 6 millones de años. Ahora, los científicos que se especializan en erosión geológica están admitiendo que el Gran Cañón podría haberse formado rápidamente, igual que estos cañones de Mount St. Helens. Si insistimos en utilizar solo lo que podemos observar, que es la forma científica de hacer las cosas, ¿qué vemos? Vemos una erosión hídrica masiva en todo el mundo, que enormes cañones tallados en muchas capas de roca. El Gran Cañón alcanza una profundidad de poco más de 6,000 pies. El Cañón Colca en Perú tiene más de 13,000 pies de profundidad en algunos lugares. El cañón Yalungons Tazampo alcanza una profundidad de 25,000 pies, mientras atraviesa las montañas del Tíbet. Es una escala mucho mayor que lo observada en Mount St. Helens, que pudo haber formado todas las capas que podemos ver en el Gran Cañón. Todas estas capas se acumularon a lo largo de un gran periodo de tiempo. Y los geólogos seculares nos dicen que las capas más antiguas del fondo del cañón tienen casi 2,000 millones de años. Mientras que la roca más joven de la parte superior tiene solo 270 millones de años. Espero que recuerdas de nuestra lección sobre la edad de la Tierra que estas fechas no se basan en un sistema de datación confiable, sino que se dan de manera de concuerden con la escala de tiempo geológico que se basó en la teoría de la evolución de Darwin. ¿Existe otra explicación viable sobre qué formó el Gran Cañón? Yo creo que sí. Hay otra. Para aquellos de nosotros que estamos familiarizados con el relato bíblico, tenemos una perspectiva diferente en cuanto a cuáles fueron estas fuerzas que produjeron todas las capas de roca, los pliegues, las deformaciones, los levantamientos y la erosión. Estoy convencido de que estas características fueron el resultado de lo que podemos leer en Génesis 7. El resultado de un diluvio global mundial. Pero si comenzamos a hablar del relato bíblico de Noé y el diluvio,
Muchos geólogos seculares y naturalistas evolucionistas de otros campos de las ciencias pensaron, ¿dónde está la evidencia de este diluvio catastrófico? Y mi respuesta a eso es, estás caminando sobre él. Mira el suelo bajo tus pies. La mayoría de los lugares del mundo están cubiertos por cientos o miles de pies de roca sedimentaria, roca depositada por el agua, y están llenos de miles de millones de fósiles. La evidencia del diluvio universal está literalmente allí, bajo tus pies. Y hemos considerado algunas de las evidencias físicas del diluvio, pero ahora veamos más de cerca lo que dice el testigo ocular. ¿Qué dice Dios? Now, como hemos dicho desde la primera lección de nuestra serie, tenemos la opción de aceptar el testimonio de la palabra inspirada de Dios, de nuestro Creador, que estaba allí en el principio cuando ocurrieron los eventos de Génesis 1 al 11, o podemos elegir aceptar la palabra del hombre de aquellos que no estaban allí. Pero ahora examinemos lo que dice el relato de Génesis acerca del diluvio. Tendemos a pensar en pequeño cuando pensamos en una inundación. Ninguna de nosotros ha sido testigo de una catástrofe de esta magnitud. El relato de Génesis 7 sugiere que hubo procesos durante el gran diluvio que actuaron a una escala inimaginable, logrando un cambio geológico extenso en nuestro mundo. Y cuando Noé y su familia salieron del arca en Génesis 8, vieron un mundo muy diferente al que existía antes del diluvio. Leemos en Génesis, hermano, otra vez, puede ayudarme con leer, Génesis 7, versículos 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ok, ¿qué son las fuentes del grande abismo? Now, la palabra hebrea para tejaun, que se traduce como el abismo, aquí en el versículo 7, también se usa para describir el océano cuando fue creado por primera vez por Dios en Génesis 1:2. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Jacob, cuando estaba hablando con sus 12 hijos, utilizó el término para contrastar los cielos de arriba con las profundidades del océano en Génesis 49:25. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Y en Éxodo 15:5 usa esta palabra para referirse al mar que cubrió y destruyó el ejército de Faraón. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Entonces, las fuentes del grande abismo en Génesis 7:11 se refieren a algo dentro de las profundidades, dentro del océano, que fueron rotas o se rompieron. Y esto contribuyó de alguna manera al diluvio global. Otra cosa que sabemos es que los fósiles marinos, fósiles de animales marinos, organismos de agua salada, se encuentran en todo el registro fósil. Esto indica que no fue solo agua dulce de las lluvias.
la que inundó la tierra. Algo provocó que las aguas del océano subieran y cubrieran la tierra. Por eso encontramos almejas y moluscos, crustáceos, peces marinos, tiburones, ballenas y fósiles de reptiles marinos gigantes como plesiosaurio y mesosaurio. Fósiles de estos animales oceánicos se encuentran en todos los continentes y masas terrestres. Entonces, Dios milagrosamente hizo que los mares también inundaron la tierra. Pero, ¿cómo lo hizo? La única información que tenemos está aquí en Génesis 7, donde Dios abrió las fuentes del abismo y llovió durante 40 días y 40 noches. Como lo hizo en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, es posible que Él haya provocado fuerzas naturales como terremotos y volcanes que enviarían destrucción en un mundo pecador. Algo más que podría ayudarnos a comprender esta discusión se encuentra en Génesis 1, 9 y 10. Por favor, hermano. Génesis 1, versículos 9 y 10. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Now, observe que aquí en el versículo 9 dice que las aguas debajo de los cielos debían reunirse en un lugar, no en los lugares, y luego apareció o descubrase la tierra seca. Y la tierra seca se llamó tierra, y las aguas que se habían reunido en un solo lugar se llamaron mares. Now, eso no es del todo exacto, porque la palabra hebrea yem, traducida como mares, esta es una palabra singular. Significa un mar o un gran cuerpo de agua. No muchos mares ni muchos cuerpos de agua. Ahora creo que se tradujo como una palabra plural, mares, porque los traductores no sabían nada sobre la tectónica de placas ni la evidencia de una gran masa de tierra antes del diluvio. Solo sabían que hay muchos cuerpos de agua que conforman los diversos mares y océanos de nuestro planeta hoy. Pero antes del diluvio, la palabra aquí en Génesis 1:9 sugiere que las aguas estaban reunidas en un solo lugar. Y por lo tanto, la tierra seca habría estado en el otro lugar. Y hay evidencia geológica y evidencia fósil que sugieren que en algún momento todas las masas de tierra pueden haber estado juntas en un solo lugar. Los geólogos se refieren a este supercontinente como Pangea. Ahora bien, existe otra fuerza geológica de nuestro planeta que solo ha sido verificada en los últimos 50 a 60 años. Y eso se llama tectónica de placas. Sin entrar en demasiados tecnicismos, las imágenes y mediciones satelitales han confirmado que los continentes, o lo que se llama placas tectónicas, están en movimiento. Los continentes continúan moviéndose hoy en día, muy lentamente, pero a un ritmo de entre unos centímetros a 10 centímetros por año.
Digo que todavía se están moviendo porque la evidencia sugiere que en algún momento pueden haberse movido muy rápidamente a velocidades de metros por segundo en lugar de unos pocos centímetros al año. Incluso los científicos seculares coinciden en que en un tiempo estas placas se movían mucho más rápido que hoy. Now, ¿qué tiene todo esto que ver con el diluvio universal? Cuando Dios abrió las fuentes del gran abismo, cuando rompieron, esa podría ser una referencia a que Dios causó que se abrieran fisuras en el fondo del océano y que el magma volcánico comenzara a ascender. Esto habría sido acompañado por el comienzo de la expansión del fondo marino y de estas fisuras, de estas zonas de expansión, surgirían líneas de violentos chorros de vapor supersónico. Todavía podemos observar estas fisuras y el fondo oceánico expandiéndose a lo largo de las crestas oceánicas, aunque su actividad ahora es muy lenta. Estas crestas oceánicas se encuentran en todo el mundo y los oceanógrafos han cartografiado un sistema de dorsales que se extiende unas 45,000 miles y conectada a todos los diferentes océanos y mares que existen hoy en día. Y estas enormes líneas de cadenas montañosas submarinas con un valle de rift en el centro de la cresta todavía están liberando magma. Si eso es lo que ocurrió cuando Dios fueron rotas o se rompieran todas las fuentes del grande abismo, este fondo marino recién formado habría sido más caliente, menos denso y más flotante, lo que habría causado que el nivel del fondo marino subiera, provocando enormes olas de agua del mar que inundaron los continentes. Además, si Dios activó estas fuentes de las grandes profundidades y se refiere a estas fisuras del fondo marino, entonces el magma de estas fisuras o crestas volcánicas habría entrado en contacto con el agua fría del océano, provocando de miles de kilómetros de chorros de vapor se elevaron desde las profundidades. Estos grandes chorros de vapor habrían provocado una increíble cantidad de lluvia torrencial a medida que el vapor se condensaba en la atmósfera y caía a la tierra. Y el movimiento de las placas tectónicas también habría creado violentos terremotos y una intensa actividad volcánica. Y hay evidencia geológica de que en un tiempo hubo mucho más movimiento en la corteza terrestre y actividad volcánica en el pasado de lo que vemos hoy. Esto podría ser lo que estaba sucediendo en la fase inicial del diluvio global. La Génesis 7 no nos proporcionó ese tipo de detalles, pero la evidencia física que quedó después del diluvio nos da una idea de lo que pudo haber estado sucediendo durante el diluvio. Tuvo que ser un acontecimiento alterador para los que estaban fuera del arca. Llueve a cántaros, maremotos de agua del océano
precipitándose sobre la tierra, terremotos y masas de tierra rompiéndose. Las plantas, los animales y las personas quedaron enterrados bajo los sedimentos, la arena, las rocas y el barro que se agitaban por las violentas fuerzas que se levantaban a medida de que las placas tectónicas se dividían, se movían y colisionaban durante el diluvio que duró 1 año. Nuevamente, tendemos a pensar en algo demasiado pequeño cuando leemos sobre el diluvio universal. Hubo fuerzas increíbles que literalmente estaban limpiando la tierra y transformándola en un nuevo mundo que Noé y su familia repoblarían. Hay evidencia geológica de esto. Las masas de tierra chocaron entre sí, creando pliegues, elevaciones y deformaciones en las capas de roca recién formadas. Ya es fácil pasar por alto características como es esta y no pensar demasiado en ellas. Pero alguna fuerza o algún acontecimiento provocó el plegamiento de estas capas de roca. Y vemos este tipo de evidencia en todo el mundo, como estos pliegues vistos en Dorset, Inglaterra, o los pliegues de estas capas de roca en Namibia, Sudáfrica. ¿Y qué fuerza fue lo suficientemente grande como para doblar estas capas que forman Head Mountain en Canadá? O estas capas en Cabo Liptrap en Australia. Para mí, la explicación más fácil y obvia es que estas capas de roca se doblaron y levantaron mientras aparentemente todavía eran lo suficientemente blandas y flexibles como para crear este tipo de formaciones. El hombre en esta foto nos da una idea de la escala de estos pliegues en el Gran Cañón. Investigaciones recientes muestran estas capas de roca plegadas en el Gran Cañón hasta el nivel microscopio. Han verificado que estos pliegues no se fracturaron ni se rompieron al doblarse, que es lo que esperaríamos si se hubieran tratado de rocas endurecidas de millones de años de antigüedad. En cambio, la investigación mostró que estas capas aún eran blandas y flexibles cuando se doblaron. ¿Qué es lo que esperaríamos si las capas de roca se depositaron durante el diluvio, el año del diluvio, y luego se doblaron por la actividad de las placas tectónicas hacia el final del diluvio? Además, estas fuerzas tectónicas no solo plegaron algunas capas de roca, sino que también empujaron cadenas montañosas en un nivel mucho más alto que cualquier montaña que pudiera haber existido antes del diluvio. Hay evidencia de que los Alpes suizos se formaron cuando la placa africana chocó con la placa europea. De hecho, las lecturas de GPS han confirmado que los Alpes siguen siendo empujados hacia arriba más rápido de lo que se erosionan. También hay evidencia de que las montañas de Himalaya se formaron como resultado de la colisión de la placa india con la placa asiática. Los Himalayas, incluido el monte Everest,
siguen creciendo también en altura debido al empuje de la placa tectónica india contra la placa tectónica asiática. Now, otro dato interesante es que se pueden encontrar fósiles marinos en las cumbres de muchas cadenas montañosas, lo que sugiere que las montañas no existían o no eran muy altas al comienzo del diluvio y se formaron cuando fueron empujadas hacia arriba por la actividad tectónica. Los alpinistas y excursionistas de Himalaya han ido encontrando fósiles en esta región desde 1924. Estos fósiles de un diente de tiburón gigante, un pez y estos trilobites fueron encontrados más recientemente en las altitudes más altas de Monte Everest. Ahora, volvamos a Génesis 7. Continuamos con el relato bíblico. Hermano, es muchas palabras para leer. Comenzamos. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y continuamos. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y 3 versículos más. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Ok. Después de que todas las criaturas que habitaban la tierra murieron, Dios disminuyó el ritmo de las fuerzas que había desatado y las aguas comenzaron a disminuir después de 150 días. A medida que las aguas retrocedieron, se habría producido una enorme cantidad de escorrentía en estas capas de roca recién formadas. Como sugerimos al principio de la lección, esta agua podría haber erosionado fácilmente las capas aún blandas del sedimento y tallado los cañones que vemos por todo el mundo. Esto plantea otra pregunta. ¿Qué hacen los críticos de la Biblia? ¿A dónde fue toda el agua después del diluvio? Los científicos han calculado que si la cantidad total de agua de los océanos, de los casquetes polares, de subsuelo y de la atmósfera se liberará de alguna manera sobre la superficie de la tierra, solo llegaría a una profundidad de unos 250 metros. Y los creacionistas están de acuerdo con ese cálculo.
Nosotros acabamos de leer en Génesis 7, 19 y 20, y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. En la actualidad, en nuestro planeta hoy en día, hay muchas montañas que superan los 7,600 metros de altura. ¿Cómo es posible que el agua estuviera 15 codos o 7 metros por encima de montañas de esta altura? Well, la respuesta se encuentra en lo que acabamos de hablar sobre la tectónica de placas y en entender cuándo probablemente se formaron las montañas que vemos hoy. Para estar de acuerdo con lo que dice la Biblia, debemos inferir que la masa de tierra no era tan alta antes del diluvio. La palabra hebrea para montaña, para los montes, en Génesis 7, 19 y 20, significa algo o algunas cosas en la forma plural que surge o alza. Puede referirse tanto a una colina o a lo que llamaríamos una montaña. Tanto en inglés como en español usamos dos palabras diferentes para describir una parte de la tierra que se alza. Hay una colina que se alza, pero no muy alta sobre la tierra que la rodea. Y luego hay una montaña que se alza mucho más alta. La palabra hebrea puede referirse a los dos, colina o montaña, sin significado cuál es. Debo decir que Dios podría haber creado milagrosamente suficiente agua para cubrir todo, incluidas montañas extremadamente altas, y luego milagrosamente hacer que el agua desapareciera después del diluvio. Sin embargo, hay otra explicación que todavía incluiría la intervención y el juicio milagrosos de Dios, pero esto también podría explicar la evidencia que quedó después del diluvio. Entonces, antes del diluvio, lo que existía en esa masa de tierra era probablemente más parecido a lo que llamaríamos colinas. Nuevamente, la palabra hebrea aquí en Génesis 7 puede referirse a colinas o montañas como usamos esas palabras hoy. Pero Salmos 104 nos da un poco más de información, ya que habla del diluvio y lo que pasó con la tierra durante el diluvio. ¿Podemos leer Salmos, por favor, hermano? Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removido. Con el abismo como vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. ¿Qué dice versículo 8? Subieron los montes, descendieron los valles. Este implica que la tierra cambia bastante en el diluvio. Y el salmista indica que a medida que las aguas huían o se apresuraban a regresar a su lugar, las montañas se subieron y los valles se descendieron. Nuevamente, tenemos evidencia que sugiere que las montañas y los valles se habrían formado en las últimas etapas del diluvio, cuando las placas tectónicas chocaban entre sí
para eventualmente sentarse en los lugares donde están hoy. ¿A dónde fue a parar todo el agua? A los océanos. Y a medida que se desprendía de las masas de tierra o continentes recién formados, vemos evidencia de la inmensa erosión que excavó los cañones que existen hoy. Now, antes de comenzar a considerar una última evidencia física, y yo sé que es más tiempo, ¿podemos continuar? Ok. Los antropólogos y historiadores que estudian leyendas de diferentes lugares geográficos y culturas han informado consistentemente de un acontecimiento particular que es común a la historia de prácticamente todas las civilizaciones. Han surgido leyendas en cientos de culturas y esta es una lección que yo tengo que es aproximadamente una hora y necesito hacerlo en 5 minutos. Han surgido leyendas en cientos de culturas alrededor del mundo que hablan de una inundación enorme y catastrófica que destruyó a la mayor parte de la humanidad, y de la que solo sobrevivieron unos pocos individuos y animales. El geólogo evolucionista Robert Schoch tuvo que admitir en su libro: se encuentran relatos de inundaciones masivas en todo el mundo. Se encuentran historias de un gran diluvio en todos los continentes habitados y entre una gran cantidad de grupos lingüísticos y culturales diferentes. Now, un ejemplo es la civilización tolteca, que gobernó lo que hoy es sur de México entre los siglos 9 a 12. Su capital fue Toyán, ubicada cerca de la actual ciudad de Tula, Hidalgo, México. Se dice que son los predecesores de los aztecas. En su leyenda del diluvio, ellos dicen: en el primer mundo fue destruido unos 1700 años después de su creación. Unas pocas personas sobrevivieron en la inundación en un Toptelipet locali, que significa cofre cerrada. Después de la inundación, los sobrevivientes construyeron una zacuale alta, un torre, para prepararse para otra inundación. Y ellos dicen en su historia: las lenguas toltecas se confundieron y la gente se separó en diferentes partes de la tierra. Now, piense en esto. Tenemos más de 500 leyendas de culturas y civilizaciones de todo el mundo que hablan de un gran diluvio. Y muchas de las leyendas provienen de diferentes épocas y civilizaciones que no podrían haber copiado ninguna de las leyendas similares. Y las leyendas fueron registradas mucho antes de que llegaran los misioneros para relatarles el relato de Génesis sobre Noé. La conclusión más razonable que podemos sacar de estos hechos es que en un pasado lejano hubo un diluvio colosal que afectó para siempre la historia de todas las civilizaciones. Como observó Furman Kearley, él escribió: estas tradiciones coinciden en demasiados puntos vitales como para no haberse originado a partir del mismo acontecimiento fáctico. O, como concluyó J.W. Dawson hace más de un siglo: ahora sabemos que el diluvio de Noé no es un mero mito o fantasía del hombre primitivo,
ni una mera doctrina de las escrituras hebreas. Ningún acontecimiento histórico, antiguo o moderno, puede establecerse con más firmeza como un hecho que este. Y él refiere del diluvio de Noé. Esto nos lleva a considerar una pieza más de evidencia física de un diluvio catastrófico de alcance mundial. Now, la mayoría de los libros de texto de biología tienen un capítulo entero dedicado al registro fósil, que ellos dicen proporciona evidencia de la vasta edad de la Tierra y la teoría de la evolución. Now, mientras discutimos el registro fósil, les diría a mis estudiantes que lo que tenemos en el registro fósil son miles de millones de plantas y animales fosilizados en rocas depositadas por el agua en todo el mundo. Y después de decir eso varias veces, usualmente 8 a 10 veces, casi siempre un estudiante decía: profesor, eso suena como el diluvio de Noé. Y yo siempre respondía: sí, suena como el diluvio de Noé, ¿no? Y cuando observamos el registro fósil, vemos evidencia de un evento catastrófico que mató y enterró rápidamente a miles de millones de criaturas. Now, los paleontólogos están encontrando enormes depósitos de fósiles donde están enterradas juntas miles e incluso cientos de miles de criaturas. Y deben entender, de estos animales, incluidos los dinosaurios, no murieron en un diluvio local hace cientos de millones de años, como dicen muchos museos, sino que murieron y fueron enterrados por el diluvio mundial, diluvio global, hace unos 4,500 años. La otra prueba de que se trató de una catástrofe mundial es que estos depósitos de fósiles se encuentran por todo el mundo, como lo muestra este mapa. Algo más a tener en cuenta es que en muchos casos encontramos muchos tipos de fósiles enterrados juntos. Por ejemplo, consideremos este fósil que ya vimos en otra lección. ¿Te acuerdas de él, Eddie? Es un edmontosaurio, un ornitópodo juvenil. Se puede ver en el Instituto de Investigación de la Creación en Dallas. Eddie fue encontrado entre animales del pantano: patos, ranos, lagartijas, tortugas, criaturas que según las creencias evolutivas de los científicos seculares, no se suponía que estuvieran vivas durante la época de los dinosaurios. Si es así, ¿cómo acabaron todos sus fósiles juntos? Now, usted y yo podemos responder fácilmente a esa pregunta. Fueron enterrados en el diluvio mundial del que podemos leer en Génesis 6 al 8. Y hay otros fósiles encontrados por todo el mundo que hablan de un enterramiento rápido. En muchos lugares diferentes alrededor del mundo hay árboles fosilizados que se extienden a través de muchas capas de roca. Now, los evolucionistas dicen que cada una de estas capas de roca tiene millones de años. ¿Y cómo puede el árbol estar en este lugar por 1,000 de millones de años como las capas de roca está? No es posible. Now, el sentido común
debería decirnos de cada uno de estas capas no representa millones o incluso miles de años de deposición, como los evolucionistas quieren hacernos creer. Estas capas se depositaron muy rápidamente antes de que estos árboles pudieran descomponerse. Y hay ejemplos fosilizados de animales, como este ictiosaurio dando a luz, cuando fue enterrada y preservada rápidamente. Puede ver el hijo. Aquí vemos un banco de peces que fueron enterrados o encerrados en piedra caliza tan rápidamente que se conservaron todavía en la posición de nadar juntos como un banco. Estos ejemplos nos muestran claramente que algo inesperado, algo cataclísmico como el diluvio universal, mató y enterró rápidamente a estos especímenes. Y ahora los científicos están descubriendo evidencia que sugiere que estos fósiles no son tan antiguos como muchos creían. Hablamos brevemente de esto cuando estábamos discutiendo la edad de la Tierra. Y recuerde que los científicos evolucionistas insisten en que los dinosaurios se extinguieron hace más de 60 millones de años. Pero cada vez aparecen más pruebas que ponen en duda las afirmaciones de los evolucionistas. Este descubrimiento se produjo en 2005 cuando cuando la doctora Mary Schweitzer se topó con un hallazgo que sorprendió a los científicos seculares. Al intentar limpiar una porción de fémur de un fósil de Tiranosaurio Rex, uno de sus estudiantes dejó la muestra en el limpiador ácido durante la noche, lo que disolvió por completo todas las partes duras del fósil. Pero aún quedaba algo de tejido. Y la doctora Schweitzer y sus colegas informaron sobre el hallazgo en la revista Science, describiendo los fragmentos desmineralizados de fémur y tibia de fósil como altamente fibrosos, flexibles y tan resistentes que cuando se estiran vuelven a su forma original. Alan Boyle de MSNBC informó: los paleontólogos quedaron atónitos al descubrir que el tejido blando de un dinosaurio estaba preservado dentro de un fósil de un Tiranosaurio Rex. Y los científicos quedaron estupefactos. Alan Boyle continuó diciendo: nunca se había visto algo así antes. También se informó: sorprendentemente, los investigadores incluso lograron extraer estructuras microscópicas redondas de color rojo oscuro y marrón oscuro de los presuntos vasos sanguíneos del Tiranosaurio Rex. ¿Cómo podría un hueso Tiranosaurio Rex, que se supone que tiene 70 millones de años, todavía contener tejidos blandos y células sanguíneas? Creo que podemos decir con seguridad que la edad de 70 millones de años es absolutamente imposible. Lo que tiene mucho más sentido, aunque sigue siendo bastante increíble, es que este tejido blando probablemente tenga 4.500 años
Perteneció a un tiranosaurio rex que se ahogó y fue enterrado por el diluvio del Génesis. Now, hay evolucionistas que dicen que esto es simplemente una anomalía y que no debería poner en duda el calendario evolutivo de varios millones de años. Pero ahora resulta que no era una anomalía. Alan Boyle también dice, hoy en día los paleontólogos todavía están atónitos, no solo por encontrar material que parece cartílago, vasos sanguíneos, células sanguíneas y células óseas de dinosaurio, sino por ver ese material en tantos especímenes diferentes. La paleontóloga Christy Rogers dijo, no es solo un suceso fortuito, es algo más omnipresente en el registro fósil. Y los científicos están excavando cada vez más fósiles con tejido blando. En un artículo de 2019, los autores enumeran 85 informes seculares de tejido orgánico viable hallado en fósiles. En los 6 años transcurridos desde ese artículo, se han descubierto muchos más ejemplos. Están encontrado muestras de colágeno en estos fósiles. Están encontrados células intactas, se llaman osteocitos, células que fabrican tejido óseo. Y recientemente, los científicos han analizado células de cartílago de fósiles encontrados en China y han descubierto que estas células y tejidos se han conservado hasta el nivel molecular del ADN. Now, esto exige una explicación razonable. A sugerir que estos tejidos de dinosaurios han durado al menos de 65 al 70 millones de años sin fosilizarse o descomponerse completamente es literalmente imposible. ¿Existe una explicación mucho mejor y más lógica? ¿Qué tal un diluvio global hace aproximadamente 4.500 años? ¿Qué tal sugerir que los dinosaurios vivieron alguna vez en la Tierra en un pasado no muy lejano, hace solo unos pocos miles de años y no hace 70 millones de años? ¿Qué tal abrir los ojos a la evidencia y usar el sentido común? Pero aquellos de nosotros que aceptamos el libro de Génesis como historia verdadera, aquellos de nosotros que estamos dispuestos a ir contra la norma aceptada, somos libres de interpretar la evidencia tal como la encontremos. Podemos observar estos cientos de metros de rocas sedimentarias, rocas depositadas por el agua, y vemos el hecho innegable de que están llenas de miles de millones de fósiles. Podemos encontrar estas rocas y fósiles en todo el mundo. Vemos el enorme plegamiento de las capas de roca que tuvo que ocurrir mientras todas estas capas aún estaban blandas. Podemos ver evidencia de grandes cantidades de agua que oscurrieron y crearon enormes sistemas de cañones en los continentes. Y como no nos hemos inclinado ante los dioses del naturalismo y la evolución, somos libres de aceptar el testimonio inspirado de la palabra de Dios. Hace aproximadamente 4.500 años, casi toda la vida en la tierra fue destruida por un diluvio catastrófico mundial. Y la evidencia de ese diluvio global está literalmente bajo nuestros
pies. Y Dios nos ha dejado la evidencia de ese terrible juicio con la esperanza de que nos demos cuenta de las terribles consecuencias del pecado. Gracias otra vez por su tiempo muy largo esta mañana, pero su paciencia con el tiempo y con mi español que no es muy bueno. Muchas gracias, hermanos.